Proverbio del día, busquemos la sabiduría, comentario Proverbio 28 de bendición. Versículo 1. La culpa en la conciencia hace que los hombres se aterroricen de sí mismos hasta el punto de huir sin que nadie los persiga, como quien se esconde por estar en deudas, pensando que toda persona con quien se encuentran es un alguacil. El pecado acobarda a los hombres. En cambio, el justo está confiado como un león, puesto que en medio de los mayores peligros tiene a un Dios omnipotente en quien confiar. Versículo 2. Los pecados nacionales ocasionan desórdenes nacionales, una defección general en la que una nación casi en masa se aparta de Dios y se entrega al materialismo y a la inmoralidad, ocasiona la inestabilidad nacional con frecuentes cambios de gobierno, divisiones del pueblo en clases, facciones y partidos que se muerden y devoran unos a otros. Solo una persona de autoridad, honestidad, prudencia y competencia puede devolver la estabilidad al país. No podemos imaginarnos el gran servicio que una persona sabia y entendida puede ofrecer a su país en una coyuntura crítica. Versículo 3. Quienes conocen con experiencia propia las miserias de la pobreza deberían ser compasivos con los que sufren lo mismo que ellos sufrieron, y son bárbaros y crueles sin explicación y sin excusa cuando oprimen y explotan a los pobres y débiles. Los pobres llegados a ricos suelen ser los peores ricos. Compárese con 30:21 al 23. Es como lluvia torrencial que deja sin pan, dice Thompson. Esta comparación ilustrativa es de lo más impresionante. Se funda en un fenómeno que frecuentemente he presenciado y a veces sentido. Una pequeña nube negra atraviesa el firmamento en la última parte del verano o al comienzo del otoño y arroja un tremendo aguacero que se lleva por delante todo lo que encuentra a su paso. Cada verano, las ceras que caen a lo largo de la línea de su marcha de la nube quedan barridas de todo su precioso producto. El ganado se ahoga y los rebaños desaparecen. Versículo 4. Los que abandonan, aunque la conozcan bien, la ley, alaban al malo, al que no cumple la ley, al que la ley condena. Los malvados hablan bien unos de otros y de este modo se fortalecen mutuamente las manos en sus malvados planes, esperando así silenciar el clamor de su conciencia y servir los intereses del reino del diablo. Pero los que cumplen a conciencia la ley de Dios se oponen vigorosamente al pecado, sea cual sea el puesto que ocupen en la sociedad. Versículo 5. Así como el predominio de la concupiscencia en el hombre se debe al entenebrecimiento de su inteligencia, este mismo entenebrecimiento se debe a su vez al predominio de la concupiscencia, formando así un círculo vicioso. Los malos no entienden el derecho, literalmente el juicio, porque son malos. Por su parte, los que buscan a Yahvé ya demuestran con eso que entienden mucho, y esa búsqueda de Dios es a su vez el mejor medio de entender más, hasta llegar a entender todas las cosas. Compárese con Juan 7:17 y 1 de Juan 2:20 y 27. Es decir, a alcanzar pleno discernimiento entre lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Versículo 6. La primera parte de este versículo es una repetición de la primera frase en 19:1. La segunda dice aquí textualmente que el perverso de dos caminos, es decir, que obra con doblez tortuosamente, aunque sea rico él. Para un mundo cegado por el diablo, ver 2 de Corintios 4:4, la riqueza con salud es fuente de todos los bienes. Pero el hombre sabio conoce que la riqueza es transitoria y exterior a la persona, mientras que la rectitud de carácter es algo íntimo que enriquece al hombre, le hace aceptable a Dios, le gana el respeto y el afecto de los buenos y le proporciona una mejor vida y una mejor muerte. Versículo 7.
Este sencillo proverbio muestra una vez más el honor y la prudencia que en la observancia de la ley de Dios dan a un hombre ya desde su niñez, mientras que la amistad con jóvenes libertinos es una vergüenza no solo para él mismo, sino también para sus familiares más allegados. Versículo 8. Lo mal ganado, aunque aumente mucho, no durará mucho. Compárese con 13:22. Por medio del fraude y de la usura, una persona puede amasar una fortuna en poco tiempo, pero no ha de permanecer por largo tiempo en su casa. Para sí mismo acumula riquezas, pero otro mejor que él disfrutará sin tardar mucho de ellas. De esta forma, al parecer tan extraña, la providencia de Dios hace que el dinero mal ganado sea un día bien gastado. Versículo 9. Dios nos habla por medio de su ley y espera que en ella le oigamos y le prestemos atención. Nosotros le hablamos a Él por medio de la oración y esperamos que nos escuche y nos responda favorablemente, pero no podemos esperar que Él nos escuche si nosotros no le escuchamos a Él. Versículo 10. Los seductores que tratan de pervertir a los buenos hasta conseguir que vayan por el mal camino, como en 8:13, esto es camino de maldad, caerán en la fosa que cavaron. Compárese con 26:27. Para otros, al haber sido no solo pecadores, sino tentadores, su condenación será mucho más severa. Mateo 23:14 y 15. En cambio, los íntegros, los intachables, no solo serán preservados de los males a los que los tentadores procuren lanzarlos, sino que disfrutarán de los bienes que Dios les otorgará ya en esta vida. Compárese con 2:21. Versículo 11. Los ricos están inclinados a pensar que son sabios e inteligentes al haber prosperado en el negocio. Se tienen por expertos en toda clase de materias y esperan que sus opiniones sobre cualquier asunto sean respetadas por todos, como si sus palabras fueran oráculos y leyes. Pero el pobre que, a fuerza de trabajo y esfuerzo, ha logrado prudencia y experiencia, lo escudriña al rico y puede demostrar que no es tan sabio ni entendido como él se cree. Versículo 12. Cuando un país es gobernado con justicia, prosperan los buenos y es grande la gloria, es decir, el esplendor de la nación por las ventajosas condiciones de vida. Hay riqueza, paz, justicia y libertad, pero cuando suben al poder, se levantan los malvados, se eclipsa la belleza y la prosperidad de la nación. Todo lo sagrado es perseguido y hasta los hombres han de esconderse, es decir, los buenos desaparecen en las oscuridades. O más probable, compárese con Abdías, versículo 6, son escudriñados para saquearlos con toda clase de medidas injustas. Versículo 13. De nada sirve negar o excusar el pecado echando la culpa a otros. La propia conciencia le acusará. Compárese con Salmo 32, 3 a 5. Mientras el paciente oculta su mal, no puede esperar remedio. Dios perdona solo al que confiesa sus pecados. Jeremías 3, 12 y 13. Primera de Juan 1, 9. Y los abandona. Pues una confesión sin arrepentimiento, sin firme propósito de la enmienda, equivale a hipocresía o a engañarse a sí mismo. Versículo 14. La traducción literal de este versículo, nota del traductor, es la siguiente: dichoso el hombre que tiene miedo, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. La mayoría de los comentarios, incluidos los rabínicos, entienden por miedo el temor al pecado y a las consecuencias del pecado, por endurecer el corazón. Entienden desechar ese temor, menospreciar el castigo de Dios y cometer el pecado a plena conciencia. J.J. Serrano, al que parece seguir la Nueva Biblia Española, entiende por miedo la prudencia ante el peligro por endurecer el corazón.
un atrevimiento temerario. Compara esto con el versículo 26, opine el lector erudito. Versículo 15. La ley prohibía, Éxodo 22-28, hablar mal del príncipe del pueblo. Pero si es un malvado que oprime al pueblo, la escritura lo llama aquí león rugiente. Compárese con Amós 3:4, primera de Pedro 5:8. Y oso hambriento, el mismo verbo de Joel 2:9, que cae sobre un pueblo pobre, es decir, débil e indefenso. Es pues un gobernante brutal, bárbaro, cruel. Versículo 16. Este versículo está conectado probablemente, así opina IBN Ezra, con el anterior, pues dice textualmente al comienzo, príncipe que carece de entendimiento y es gran opresor. A esta opinión favorece el paralelismo antitético de la segunda parte. Los que el gobernante y el príncipe aborrecen, la ganancia injusta prolongará sus días, lo cual era siempre una muestra de especial bendición de Dios. Versículo 17. J.J. Serrano, nota del traductor, conecta probablemente, dice, este proverbio con el anterior. Al tirano despiadado, a quien alcanza la justicia de la que huye, no hay que ayudarle, aunque se halle en peligro de muerte, aunque huya hasta la fosa o el pozo. El versículo es oscuro, dice Cohen, parece escrito cuando había cesado de funcionar lo de las ciudades de refugio, números 35. Pero, ¿qué decir del mandato de Génesis 9:6? Aquí no se habla de matar al asesino, sino solo de no ayudarle. Matthew Henry lo compara al caso de Caín, perpetuo fugitivo. También Rashi entiende así el vocablo hebreo por fosa, permanece fugitivo hasta la muerte. Dice, lo más seguro, en todo caso, es que se trata de un asesino que huye del vengador de la sangre. Versículo 18. Para estar a salvo de verdaderos males, basta con ser intachable, ya que quien tiene temor de Dios no tiene por qué temer ninguna otra cosa, ni a nadie más. Su integridad y rectitud le darán una santa seguridad en el peor de los tiempos. Podrán herirle, pero no dañarle. Por el contrario, los falsos y deshonestos nunca están seguros. Versículo 19. Este versículo es muy semejante a 12:11, pero aquí hay una variante que pone de relieve el contraste entre el diligente y el ocioso, pues mientras el primero se saciará de pan, el segundo se llenará de pobreza. Como suele decirse, el primero tendrá para dar y vender, para mantener a su familia y dar a los pobres. El segundo ha tomado el camino de la miseria. Versículo 20. El varón de fidelidades, es decir, el que muestra lealtad en sus transacciones, tendrá muchas bendiciones de parte de Dios y de los hombres. En cambio, el que se apresura a enriquecerse, compárese con versículo 22 y con 20:21 y 23:4 y también con 1 Timoteo 6:9. Por los medios que sean justos o injustos, no quedará impune, mejor no quedará libre de culpa, no será tenido por inocente por sus vecinos, sino que su prójimo le cobrará desafecto y hablará mal de él. El texto no dice, en efecto, que no puede ser inocente, sino que no podrá demostrarlo fácilmente, pues su afán en acumular riquezas rápidamente puede tentarle a cometer fraude o robo. Versículo 21. Es un error fundamental en la administración de la justicia el tener en consideración las personas más bien que el derecho, hasta el punto de favorecer a uno porque es rico o pariente o del mismo partido, de la misma opinión, etc., y cargar la mano a la otra parte porque es pobre o porque ha sido de distinta opinión o porque ha votado contra mí, etc. Los que son parciales serán perjudiciales.
quienes han quebrantado los vínculos de la equidad, aunque al principio solo se inclinen por un regalo de subido precio, una vez que han perdido la delicadeza de la conciencia, se dejarán sobornar a la larga hasta por un bocado de pan. Versículo 22. Salomón muestra aquí el pecado y la insensatez de los que quieren ser ricos a todo trance. El malo de ojos, dice el hebreo, como en 23:6, el ojo malo es el que envidia a los que tienen más. Compárese con Mateo 20:15. No sabe, es decir, no se percata de que Dios le va a castigar con la indigencia. Versículo 23. Los aduladores suelen agradar al principio a los vanidosos, pero a la larga se hacen pesados y despreciables. En cambio, los que corrigen con amor suelen molestar al principio, pero después, cuando el remedio amargo ha producido su buen efecto, pasado el primer momento del mal gusto al paladar, se hacen de respetar y querer. El que grita contra el cirujano en tiempos de Matthew Henry no existía la anestesia de hoy, nota del traductor, por el daño que le hace al escudriñar la herida, le paga después a gusto y se lo agradecerá cuando le ha curado. Versículo 24. Así como Cristo muestra la maldad de los hijos que piensan que no tienen obligación de mantener a sus padres, Mateo 15:5, así también Salomón muestra aquí la maldad de los que piensan que no es pecado robar a sus padres, ya sea quitándoles el dinero o contrayendo deudas y haciendo que las paguen sus padres. El que así se comporta es compañero de los bandidos, pues se porta como uno de ellos. Versículo 25. El codicioso, como correctamente traduce la Nueva Versión Internacional, la frase literal ancho de alma, compárese con 10:3, suscita contiendas a menudo, puesto que debido a su avaricia tiende a apoderarse de lo que no es suyo, con lo que son inevitables las disputas y contiendas. En cambio, el que confía en Yahvé, el que depende de Dios, el que en lugar de contender a favor de sí mismo, encomienda a Dios su caso, Salmo 37:5, será prosperado, literalmente engordado con la bendición de Dios, compárese con 11:25. Versículo 26. El necio confía en su propio corazón, es decir, en sus propios planes y pensamientos, en su propia fuerza, etc., puesto que tiene de sí mismo una opinión muy elevada. En cambio, el que camina en sabiduría, esto es, por las sendas que la prudencia aconseja, será librado del daño que le sobreviene al que confía en sus propios juicios, sin dejarse aconsejar por quienes saben más que él. Versículo 27. El que da al pobre no carecerá de ninguna cosa necesaria. El mismo verbo de Salmo 23:1. Pues es como si prestara a Dios. Ver 19:17. Pero el que aparta sus ojos, compárese con Lucas 10:30 al 32, para no ver las miserias ajenas, temeroso de que los ojos le afecten el corazón y le arranquen alguna muestra de compasión, tendrá muchas maldiciones, pues Dios y los hombres le maldecirán. Versículo 28. Este versículo es una variante del versículo 12, ver también 29:2. El verbo hebreo que cierra el versículo puede significar aumentar, cundir, multiplicarse, prosperar, etc. El verbo que mejor cuadra al contexto, conforme al paralelismo, compárese también con el versículo 12, es prosperan, triunfan.